Gracias por la entrevista. Menciona las cosas bonitas y feas de los mexicanos. Ay, bonitas, pues somos muy querendones, eh, mantenemos a la familia siempre unida y siempre ayudamos. Lo feo, pues quizás que no tenemos cultura para ser limpios en nuestra ciudad. ¿Cómo te imaginas que nos ven fuera del país? Uy, pues actualmente yo creo que como rateros, Sí. así nos ven. ¿Cuál es el estereotipo de mexicano que busca ser tú? Ay, pues yo quizás ser más inteligente, em, con más ganas de tener más cosas, de mejorar, de tener una calidad de vida mejor. Eso es lo que haces para lograr. ¿Y qué más? Hacer que mis hijos tengan una mejor visión de su futuro. Te voy a preguntar algunas cosas sobre el mexicanos. ¿Cuál es nuestra lengua nativa original? Ándale, original. Pues no sé, yo creo que el náhuatl. ¿Sabes cuál es el origen de la palabra México? Oh, no lo No recuerdo, importa, no lo recuerdo. no te preocupes. ¿Algún héroe de la Revolución Mexicana? Ay, Emiliano Zapata. ¿Quién colonizó México? Ah, no sé. ¿De quién es la frase en los mexicanos como entre las naciones? El derecho al respeto ajeno es la paz. Ah, Benito Juárez. ¿Con qué países colinda México? Estados Unidos y... Ay, Belice. Gracias. No puedo acusarte de nada. Menciona las cosas bonitas y feas de los mexicanos. Uy, pues bonitas, su honestidad, el ser trabajadores, todo eso lo admiro. Y me desagrada una persona floja, de mal hablada, de feos modales. Eso me molesta mucho. Que no sepa respetar el derecho ajeno. ¿Cómo se imaginan que nos ven fuera del país? Me imagino y bueno, cuando las noticias y todo nos imaginan pobres, tontos, flojos y que según estamos bajo un nopal tapados con una cobija y un sombrero. ¿Cuál es el estereotipo de mexicana que usted busca ser? Yo, bueno, yo en lo personal, culta, honesta y pues, pues eso más que nada. ¿Y qué es lo que ha hecho para lograrlo? Pues leer un poco, y no sé, enseñarles a mis hijos buenos modales, valores, sobre todo. A mí también me los enseñaron. Yo pienso que más que nada en mi casa obtuve buenos valores. Entonces quiero transmitírselos a mis hijos también. Y a mis nietos. Y ahora a sus nietos. Y el otro se va así. Y pues, ¿Sabe cuál es nuestra lengua nativa? de acá del DF, De México, de los mexicanos. hay muchas. El náhuatl, el mexica, el No sabe la historia, dejan agua. Hay infinidad de lenguas. Cada estado tiene muchas lenguas. El origen de la palabra México. Del náhuatl. Su significado. Un águila Mamá, parada mira sobre la un historia, nopal, está bien graciosa. devorando una serpiente en un islote. ¿Algún héroe que recuerde de la Revolución Mexicana? Pues varios. Mamá, Obregón, la historia Carranza, está bien graciosa. Villa, Vela. Zapata. Mira la historia. ¿Quién colonizó México? ¿De quién es la frase el derecho al respeto ajeno? De Benito Juárez. Y la admiro mucho. ¿Con qué países colinda México? Al sur con Guatemala, Belice y Guatemala. Al norte con Estados Unidos, nada más. Ahora, ¿también quieres los litorales?
Bueno, al poniente, el Golfo de México, Mar Caribe, un poco al occidente con el Pacífico, con el Océano Pacífico, totalmente. Héroe de la independencia de México. Miguel Hidalgo, este, eh, Miguel Allende, hasta el Pípila, José Ortiz de Domínguez, pues por lo pronto de Sí, eso, gracias. Miguel Aldama, hay más. Gracias por concederme esta entrevista. Menciona las cosas bonitas y feas que tú pienses acerca de los mexicanos. Pues las cosas bonitas sería que tenemos nuestras propias costumbres, ¿no? Que pues cada quien tiene sus propias creencias y pues más que nada las culturas que tenemos, ¿no? Y pues las cosas feas yo creo que sería pues todo lo que ahorita estamos viviendo, ¿no? De la contingencia, el narcotráfico y todo eso de las drogas. ¿Cómo te imaginas que nos ven fuera del país? Pues de hecho ya hay varias personas que nos dicen que somos los mexicanos, que somos los impuntuales, ¿no? Pues que hay mucha delincuencia en nuestro país, contaminación. ¿Cuál es el estereotipo de mexicano que buscas ser tú? Pues una persona con responsabilidad, con valores. ¿Qué haces para lograrlo? Pues estudiar y seguir lo que nos inculcan nuestros papás. Te voy a hacer una serie de preguntas, contéstame espontáneamente, ¿sale? Si no sabes, no te preocupes, continúo con la siguiente pregunta. ¿Sabes cuál es nuestra lengua nativa original? Náhuatl. Fuerte. Náhuatl. Orgullo. Náhuatl. Náhuatl, muy bien. ¿Sabes cuál es el origen de la palabra México? No. Dime un héroe de la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata. ¿Quién nos colonizó? Los españoles. ¿De quién se independizó? ¿De quién se independizó? De España. ¿De quién es la frase en los individuos como en las naciones? El derecho al respeto ajeno es la paz. De Benito Juárez. ¿Con qué países colinda México? Con Estados Unidos y Europa. Gracias. Gracias por la entrevista. Menciona las cosas bonitas y feas acerca de los mexicanos. Pues yo pienso que los mexicanos tenemos orgullo porque no todos los países tenemos nuestras costumbres, no hacemos lo que hacen otros países. Y lo malo que pienso de los mexicanos es que hay mucha delincuencia en nuestro país. ¿Cómo te imaginas que nos ven a los mexicanos en otros países? Y me imagino que nos ven como unos mexicanos, por ejemplo. Yo soy un estadounidense y yo digo, ay, ese mexicano sí sabe luchar, sí son luchones. ¿Crees que nos ven de una manera positiva o negativa? Yo pienso que positiva. ¿Cuál es el estereotipo de mexicano que buscas ser? No sé. Menciona cuál es nuestra lengua nativa. Náhuatl, creo. Menciona un héroe de la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata. Menciona un héroe de la Independencia de México. Cruz Hidalgo.
¿Con qué países colinda México? Con Estados Unidos y Belice. Gracias por esta entrevista. Menciona las cosas bonitas y feas que tú crees de los mexicanos. Bonitas que tenemos la cultura en México y feas pues como la delincuencia, los asesinatos, los robos, todo eso. ¿Cómo te imaginas que nos ven a los mexicanos fuera del país? Como un país muy violento. ¿Cuál es el estereotipo de mexicano que buscas ser? No sé, una mexicana tranquila, que le guste bueno, me gustaría enseñar mi cultura, lo que es México. ¿Qué haces para lograrlo? Le enseño a mis hijos las costumbres que se hacen en los pueblos, les enseño a valorar a los indígenas, a todas las costumbres y tradiciones que tenemos en México. ¿Sabes cuál es nuestra lengua nativa? El náhuatl. Dime un héroe de la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata. ¿Quién colonizó México? Cristóbal Colón. ¿De quién se independizó México? De todas sus... ¿De qué país se independizó México? de Estados Unidos. ¿De quién es la frase entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz? Benito Juárez. ¿Con qué países colinda México? Guatemala. El Salvador. Gracias.